Buenos días, el día de hoy vamos a extender nuestro lenguaje incluyendo asignación. Hasta ahora las variables, o sea, realmente no eran variables, los nombres o ligaduras pues no podían cambiar, ¿sí? Pero ahora ¿qué pasa? Cuando incluimos asignación pasamos de un lenguaje funcional a un lenguaje imperativo, porque el lenguaje funcional, como dice la palabra función, es basado en la iteración entre funciones. Y la idea es que haya un determinismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted ejecuta una función, no importa el lugar del código donde usted lo haga, siempre le dará el mismo resultado. Por eso es que implementamos los ambientes y las clausuras. Ahora, para pasar de el funcional, ¿cierto? De un paradigma funcional, ¿qué pasó? Ahora pasamos de un paradigma funcional. No, muchachos, hoy es el día de... Entonces, muchachos, el funcional, ¿qué tiene? ¿Cierto? El paradigma funcional. Ya la gente está yendo. Bueno. Pues eso fue rápido. Funcional, entonces tiene determinismo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? No importa donde yo llame, la función siempre tiene el mismo resultado. Y la ejecución son llamados a funciones y valores. Y no existen variables, sino que se llaman nombres o ligaduras. ¿Qué significa? Básicamente yo le doy un nombre a un valor, ¿sí? Eso es todo lo que uno hace en este paradigma. Ahora, cuando paso al imperativo, el imperativo es como ustedes programan normalmente. Hay secuenciación. ¿Qué quiere decir? Hay ejecución de varias expresiones seguidas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya puedo ejecutar más de una, ¿sí? Existe el tema de asignación, ¿cierto? Bueno, aquí debo incluir algo. Es que siempre me retorna un valor. En el paradigma funcional siempre me retorna también un valor. Cuando usted ejecuta algo, ¿qué pasa? Siempre hay un valor que le devuelven. Pero ¿qué pasa ahora en el paradigma imperativo? Usted también va a tener operaciones de efecto. ¿Qué quiere decir operaciones de efecto? Por ejemplo, una asignación x igual a 3, ¿qué hace? Asigna a x 3. ¿Pero eso devuelve un valor? No, ¿cierto? Entonces se llaman operaciones de efecto. Es una cosa que aparece en este paradigma imperativo. Cuando usted ya cambia, digamos, cambia de racket a C, ya encuentra estas cosas, ¿sí? Operaciones de efecto, secuenciación y el tema del estado. La ejecución está gobernada por los cambios en las variables. Ahí sí se llaman variables. ¿Por qué? Porque ahora sí digo que son variables. El nombre lo dice, ¿no? Cambian. Entonces les doy el contexto de dónde viene este cambio del curso, porque eso ni el libro lo dice, ¿sí? Entonces ahora al incluir asignación ya cambia nuestro lenguaje. Porque es que ya no les puedo garantizar que si una función se llama en cierta parte del código es siempre el mismo resultado. Entonces ya no les puedo garantizar en este punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si digamos f depende de x y x tiene un valor en cierta parte del código y yo lo seteo, o sea, le hago el cambio, ¿qué pasa si yo la vuelvo a llamar en otro lugar del código? Me va a retornar un valor distinto. Entonces aquí ya cambiamos de paradigma. Entonces, inicialmente estamos en un paradigma funcional declarativo, ¿sí? Entonces, pues tiene estas condiciones la programación acá. Por ejemplo, cuando usted programa en Lisp, cuando programa en Racket o en Scheme, que se llama el lenguaje, o en los modos funcionales de algunos lenguajes de programación como Erlang, entonces usted tiene presente esto. ¿Cuál es la utilidad de programar en funcional? Principalmente se trabaja en el tema de concurrencia. ¿Han escuchado de concurrencia? Concurrencia es manejar varias cosas que se ejecutan al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en los entornos cloud es muy útil el paradigma funcional, ¿sí? Porque le evita a uno, por ejemplo, el tema de los semáforos. No sé si han visto sistemas operativos. Bueno, cuando vean sistemas operativos van a encontrar que los semáforos precisamente es para sincronizar las variables en hilos. ¿Por qué? Porque puede haber un método que intenta modificar una variable y el otro la modifica al mismo tiempo. ¿Y qué pasa?
Si el primer método la modifica antes, da un valor, pero si el primer método la modifica después, va a dar otro valor. Supongan, hay un método que suma 2 y hay un método que multiplica por 2. Tenemos 5, 5 por 2, 10, más 2, 12. Pero si hago la suma primero cambia. 5 más 2, 10, 5 más 2, 7, 7 por 2, 14. Entonces para evitar eso, Java por ejemplo incluye una vaina que se llama Synchronize, no sé si la han utilizado alguna vez. Esos son los semáforos. Los semáforos es para controlar cómo se accede a las variables. Entonces por eso se prefiere paradigma funcional. Al no cambiar el estado de las variables uno se quita esos problemas de encima. Entonces se prefiere programar en funcional en esos, se llama funcional concurrente, ¿sí? Perdón, declarativo concurrente. Entonces hay lenguajes que utilizan eso, como Erlang, por ejemplo. ¿Sí? Aunque Erlang tiene los dos modos. Lo segundo es, cuando estamos en el paradigma imperativo, pues tenemos estado. Y la ejecución es gobernada por el estado. Ustedes cuando vean FA el próximo semestre, cuando analicen los ciclos con el profesor Mauricio, se van a dar cuenta que el estado de ese ciclo depende de cómo cambian las variables dentro del ciclo. ¿Qué variables cambian dentro de un for? Pues la de control es la primera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la variable de control gobierna cómo se ejecuta el for, porque a medida que cambia la variable del for, se dice cuántas veces se hace ese ciclo. Y lo segundo es, cuando ustedes están en un while, ¿quién gobierna el while? La condición, ¿cierto? Entonces, eso se llama diseño iterativo. Les recomiendo, si ustedes van a hacer la profundización especializada, tomen el curso de modelos y paradigmas de programación. Primero, le da sentido a este curso. No es lo mismo, no se preocupen, es mucho más aterrizado que esto, pero le da sentido a la asistencia de este curso. Y lo segundo es, pues que el profesor lo tiene en forma de mock. Entonces no tiene que ir a todas las sesiones, son reuniones mensuales, si no estoy mal. Es un curso de posgrado que ya está. Si quieren les comparto el canal a los que están interesados. Son videos de 5 o 10 minutos y es realmente muy, muy intuitivo, ¿sí? Entonces bien muchachos, pero sin irnos a eso, entonces vamos a entrar, les hago el contexto, vamos a entrar a esto lo que es el paradigma iterativo. Al incluir asignación, entonces ya tenemos que ver que hay operaciones que hacen efecto y no devuelven un valor. Hasta ahora todo lo que hacíamos devolvía un valor. El if, ¿qué devolvía? Un valor. Del de then o el del else. El let, ¿qué devolvía? Lo que estaba en el in. Y todo lo que hemos visto, todas las operaciones devolvían un número o un booleano, ¿cierto? Pero pues ya sabemos que el booleano lo habían extraído como un número ahí para descomplicarse la vida. Aunque pues en el proyecto final la idea es que incluyan los booleanos. De hecho yo les mostré cómo incluirlos, ¿no? En el interpretador que hice que tengo que subirlo. Ya me acordé. Vi la cara suya y me acordé. Usted no fue el que me había dicho, ¿no? ¿No? Creo que Delgado fue el que me había dicho que lo subiera. La verdad se me olvidó. Bueno, yo lo subo. Pero no se enoje, tranquilo. No estoy haciendo bullying. Entonces, ¿ahora qué pasa? Van a haber unas operaciones que hacen un efecto. Cuando yo cambio el valor de X, ¿cierto? Yo hago inicialmente la ligadura. X igual a 3. Listo. En X se almacena 3. Pero después digo set X igual a 4. Entonces, ¿qué pasa ahí? X toma el valor de 4. Pero esa operación en sí misma no devuelve nada. ¿Sí? Entonces ese es el objetivo. Esa operación en sí no devuelve nada. Y eso es lo que nosotros vamos a agregar. Para poder hacer eso, tenemos que agregar secuenciación. ¿Qué es secuenciación? Poder hacer más de una instrucción. ¿Qué pasaba en este lenguaje? Siempre se podía hacer una sola instrucción a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes hacían let, declaran las variables in, ¿qué iba abajo? Una expresión. ¿Podían hacer más de una? La respuesta es no. Y además eso es para garantizar el determinismo, ¿sí? Porque si no tenemos determinismo es lo que les expliqué, que no importa donde yo llame la función, siempre va a dar el mismo resultado. Entonces para garantizar el determinismo solo puedo hacer una cosa a la vez, ¿sí? Ahora, al incluir esas operaciones de efecto, yo necesito hacer secuenciación porque van a haber operaciones que no me devuelven un valor y eso se me convierte en un problema. Entonces para eso vamos a incluir el begin, ¿sí? Entonces, por eso es importante este cambio que vamos a hacer ahora. Aunque realmente como lo manejan el interpretador es un poco como... A mí no me gusta, pero bueno, tratan de representarlo cómo se realiza el proceso. Entonces, bueno, muchachos, después de esta introducción,